Buenos días a la audiencia. Esto es Letra Chica, el programa editorial de Radio en la Mira por FM 87.7. Letra Chica en cuarentena. Hoy miércoles 29 de abril. Así que bueno, vamos a pasar ahora con la invitada, la musicoterapeuta Alejandra Giacobone. Buenas tardes, Alejandra. Hola, Ariel, ¿qué tal? Muchas gracias por esta invitación. Un placer. Bueno, de igual manera por estos lados. Bueno, la idea es que comentes a la audiencia, a ver, algo tan sencillo como decir quién sos. A ver, vamos a empezar por algún lado. Claro, a ver por dónde. Bueno, yo, como muy bien me presentaste, soy musicoterapeuta. Me gusta definirme como musicoterapeuta clínica, si bien la musicoterapia ha construido teoría y conceptualización a partir de la potencia de su clínica. A mí me gusta presentarme como musicoterapeuta clínica porque es lo que hago hace más de 30 años. Me recibí en el año 86 en la Universidad de El Salvador, en la Facultad de Medicina. En esas épocas era la única universidad donde era posible estudiar la carrera. Ahora ya son muchas universidades las que la ofrecen, pero en ese momento era la única, y siempre ejercí la clínica y fui construyendo, pensando, articulando, integrando a partir de lo que la clínica me fue llevando a conceptualizar. Me dedico a niños pequeños, soy especializada en bebés y niños pequeños, en lo que me gusta llamar desarrollo infantil temprano, y me puedo como dar el lujo, porque me gusta hacerlo, de considerarme una militante de la infancia y de la profesión. Yo soy una militante de la musicoterapia como esa profesión que evoluciona desde la terapia musical, y esto lo digo así como para arrancar la conversación, para que después se pueda ir entendiendo algunas de las ideas que vamos a ir charlando. En los orígenes de la musicoterapia está la terapia musical, o sea, la aplicación de música para generar algún alivio o alguna ayudar a que alguna función humana que no esté desarrollándose como se espera lo logre. Y esa terapia musical fue evolucionando a lo que hoy llamamos musicoterapia, donde el foco de la musicoterapia, el núcleo, la herramienta principal no es precisamente la música, sino la escucha de la musicalidad, que es un poquito más complejo que lo musical. Así que bueno, esto como para presentarme y que después vayamos viendo por dónde nos lleva este camino de hoy. Sí, la idea es, digamos, que podamos ver y que la audiencia también pueda escucharte de qué se trata, digamos, porque me parece que también te habrá sido un campo de lucha ocupar estos lugares, nominarte como vos decís, militante, digamos, en torno a tu especificidad, los trabajos con las demás disciplinas. Sí, a ver, cuando yo digo militante lo digo con todo el sentido que vos muy bien lo has tomado, y es, como me dice una amiga siempre, es una psiquiatra que yo quiero mucho, lo de ustedes es una batalla cultural, porque esto que no es menor, esta distinción entre la terapia musical y la musicoterapia, es toda una militancia. Ese pasaje es toda una militancia. Porque nosotros, como yo comenté al principio, bueno, cuando yo estudié había una sola universidad que brindaba la carrera. A medida que fuimos avanzando y que se fue creando más espacio y nuevos lugares donde estudiar la carrera, no fue y no es sin un profundo sentido de la profesión musicoterapia. ¿En qué sentido? En que trabajar en la interdisciplina no es algo sencillo, es algo costoso, en el lugar de
no solamente reconocer que hay algo que me falta a mí y por eso necesito interactuar con el otro, sino que yo lo elogie, que me guste, que realmente disfrute de que haya carencias, faltas, que me permiten tener ganas de que haya un otro que tenga otros saberes que se puedan articular con los propios. Entonces ahí ya la interdisciplina crece y realmente construye un nuevo modo de pensar cómo trabajar con el sufrimiento humano, porque la musicoterapia no está por fuera de una profesión que se ocupa de los padecimientos a través de su manera de escuchar. La especificidad es en una manera de escuchar, y en esa manera de escuchar, desde ese lugar que nosotros escuchamos, es posible pensar otras cosas acerca de cómo es que los seres humanos llegamos a ser humanos, cómo nos humanizamos. ¿Por qué nos humanizamos? Discúlpame, sí. Claro, está bárbaro. A eso te quería preguntar, a ver, en todo esto de cómo la persona, digamos, cómo estos procesos que deben ser muy complejos y de distintos tiempos, el lugar de la voz, digamos, sí. Porque vos en tus estudios, en tu tarea clínica, la voz, ¿qué lugar, cómo se construye una voz? Bien, sí, la voz ocupa un lugar importante en cuanto a los desarrollos conceptuales. Primero, solemos decir desde una línea, ¿no? Porque bueno, la musicoterapia es como otras corrientes de las profesiones y las disciplinas de la salud. Hay dentro de la musicoterapia distintas conceptualizaciones, distintas maneras de pensar el desarrollo humano, como pasa en la psicología, como pasa en la psicomotricidad, bueno, en otras profesiones. Yo voy a hablar desde una posición y desde una manera de conceptualizar esto. Una de las primeras cuestiones es que hay una ruptura epistemológica en el modo de pensar la voz, fundamentalmente, primero como uno de los elementos de la musicalidad, no es el único. Y acá sí, para poder seguir hablando de la voz, voy a empezar a decir algo importante, que es la música es una producción de la cultura. La música es una construcción, es un rasgo de la cultura. La musicalidad es una condición de la especie. Y con esto, digamos, lo que empiezo a plantear es que la voz no siempre es voz. La fonación deviene voz. La capacidad de fonar, de producir sonidos con nuestro aparato laríngeo, no es de por sí voz. Para que sea voz, tiene que haber una escucha que escuchando se haga escuchar y enseñe al otro a escuchar y haga que la voz devenga de esa fonación principal. Por ahí esto es muy... parece como enroscado, pero voy a ir un poquito a plantear algo que suelen ser como los equívocos que tratamos de desarmar con esto, ¿no? Muchas hemos escuchado que la voz es una prolongación del cuerpo, o que la voz es una manifestación del cuerpo. Sí, por supuesto, el cuerpo se manifiesta, entre otras cosas, a través de la voz. Pero nosotros consideramos que en realidad, si la voz es una manifestación del cuerpo, o la voz hace cuerpo, o la voz hace que el cuerpo exista, por lo menos es una pregunta. No estamos ni en la certeza de que sea lo primero, ni en la certeza de que sea una manifestación corporal, porque en estos primerísimos tiempos donde un bebé experimenta el encuentro humano, el encuentro humano está mediado fundamentalmente por las cualidades de la voz, de la suya, que es alojada como voz por la de su cuidador, y de la del cuidador, que tienen sus cualidades, sus particularidades, sus singularidades, cuando aún el cuerpo no puede casi ni moverse de manera coordinada. Entonces diríamos, bueno, para que un cuerpo se mueva de un modo organizado, que pueda, digamos, habitar el tempo, la velocidad, la densidad, para eso hace falta estar inundado de voz como materia y como envoltura.
no solamente como envoltura. Entonces ahí es donde decimos, bueno, ¿qué es manifestación de qué? ¿El cuerpo es manifestación de la voz y de la sonoridad o al revés? Bueno, por lo menos nos hacemos la pregunta. No, está bueno esto, que el desarrollo, digamos, que podés darnos a nosotros, y también herramientas para poder pensarlo. Me llega como una de las preguntas, dice, ¿qué es la escucha de la musicalidad? ¿A qué te referís? ¿Viste? ¿A qué estamos llamando? Sí. Viste que vos decías al principio. Hay varias cosas ahí para deshojar, digamos, alrededor de esto, ¿no? Sí, yo voy a tratar de ser lo más, tenemos un tiempo que no es un tiempo corto, pero bueno, es un tiempo como para abrir un poco estos temas. La musicalidad, explicarla no es algo sencillo, pero lo vamos a intentar. Uno, lo primero que piensa cuando escucha la palabra musicalidad es, bueno, las características, las cualidades musicales de algo, las cualidades musicales de una persona, la capacidad de transmitir de una manera melodiosa y armónica una poesía, la musicalidad de la voz para relatar, para narrar, la musicalidad de una persona en cuanto a sus capacidades de responder rítmicamente a una pauta determinada, de construir, de crear música. Y en realidad la musicalidad es todo eso y mucho más. Hay muchas, digamos, personas que han estudiado la musicalidad en términos de eso que necesitamos para poder comunicarnos con otros. Yo ahora me estoy comunicando con vos y me están escuchando. Y yo tengo una manera de manejar mis entonaciones, mi intensidad, la textura de mi voz, el timbre, los silencios que hago. Todo esto son características de la musicalidad. Pero cuando nosotros hablamos de musicalidad en el sentido que yo lo estoy utilizando, hablamos de musicalidad primordial, o sea, una condición de la especie humana que no poseen los animales, que es una característica de la humanidad, que nos permite organizar los sonidos en una posibilidad discursiva o en un lenguaje. Claro, sí, la posibilidad de que esto tenga características simbólicas. Exactamente. Acá cuando yo dije al principio ruptura epistemológica, que queda tan lindo, ¿no? Porque hasta es lindo pronunciarlo. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que no se trataría solamente de la necesidad de construir un cuerpo, digamos, de que el organismo devenga cuerpo para que a partir del lenguaje verbal nosotros nos hagamos humanos y tengamos mundo simbólico. Nosotros lo que estamos diciendo es, hay una entidad que es la musicalidad, la sonoromusicalidad, que no es reductible ni a la construcción del cuerpo ni a la existencia del lenguaje verbal. Es una otra entidad que, si bien viene como a enlazar al cuerpo y a la palabra, les viene a dar sentido, también los constituiría. ¿Por qué? Porque es un lenguaje en sí mismo. Entonces, de ahí que decimos que hay lenguajes en plural, no hay un solo lenguaje. A veces se habla de la prosodia, por ejemplo, ¿no? La prosodia sería como ese contorno melódico y esa pauta rítmica en la que las personas hablamos, en las que habitamos una lengua. Nosotros vamos a decir que la prosodia solamente es pensable cuando hay una lengua idiomática, pero mucho antes de tener comprensión del contenido semántico de las palabras, hay un lenguaje que es sonoro musical y que atraviesa toda la vida, porque es entonacional, porque es musical. Sí. Claro, y cuando uno dice, bueno, una lengua madre, sí. ¿Esto sería a posterior de todo esto? ¿O sería, no es sin esto? No es exactamente. Claro, es un soporte sí o sí que es necesario. Lo primero, lo segundo, suele ser es una trampa, ¿no? Lo de lo primero, lo segundo, lo que viene después. Por eso vos van a escuchar que yo trato de evitar usar la palabra preverbal
paraverbal, no verbal o prelingüístico, porque eso sigue poniendo una idea logocéntrica de la existencia, ¿no? Como que solamente nos constituimos simbólicamente por la existencia del lenguaje verbal o de la posibilidad de verbalizar. Hay toda una concepción acerca de esto que estoy diciendo, de la musicalidad, que es tan potente, nos preexiste, o sea, antes de que nosotros lleguemos al mundo, la musicalidad ya existe, nos va a alojar, vamos a habitarla desde los primeros tiempos de la vida, va a ser parte de lo que nos va a permitir en algún momento construir música si es que nos queremos dedicar a eso, pero si no queremos ser músicos, no vamos a poder estar por fuera de la música, es imposible pensar. Es imposible pensarse por fuera de la música. Tocaste un tema, me parece que lo podemos desarrollar en el próximo bloque. Ahora vamos a pasar a escuchar un poco de música y luego continuamos, Alejandra. ¿Cómo no? Continuamos en Letra Chica en Cuarentena con Alejandra Giacobone, musicoterapeuta, y habíamos quedado en el bloque anterior para ver si podíamos desarrollar algo acerca de esto de la pregunta que había sido de qué es la escucha de la musicalidad y cómo vos desprendiste un montón de conceptos, situaciones y qué, digamos, no sé qué es lo que hay que tener para ser músico, pero algo de musicalidad que tenemos que estar atravesados, ¿no? Mira, vos sabés que sí, yo lo último que dije fue esto de como que el ser humano no puede estar por fuera de la música, justamente como producción de la cultura, y hace unos días hablaba con unas colegas acerca del tema de las derivaciones, ¿no? O sea, cuándo derivan a musicoterapia, qué derivaciones recibíamos, y es bastante habitual para los musicoterapeutas que nos dedicamos a niños pequeños que la derivación sea porque le gusta la música. Y entonces yo digo, bueno, el día que a mí me deriven un niño porque no le gusta la música, ahí voy a tener que escribir un libro, porque en realidad alguna música siempre te va a interesar, a impactar, a mover, a conmover, siempre te va a pasar algo con la música. Es imposible que no estemos musicalizados de alguna manera, en el sentido de que nuestra manera de hablar, nuestra manera de movernos, nuestra manera de silenciarnos, nuestra manera de estar con el otro, está absolutamente atravesada por todas las cualidades sonoras de la existencia, las cualidades de la música y las cualidades de la sonoridad, ¿no? Hay parámetros que son propios del sonido y hay otras cualidades que son propias de la música. Por eso la musicalidad es tan compleja de explicar, pero a la vez es entendible que es una condición humana tan importante que así como podemos analizarla con minuciosidad desde los orígenes de la vida, ¿no? Hablábamos hace un ratito de esto del niño pequeño que es alojado por el adulto, no solamente por sus brazos, por su calor, por su mirada, sino fundamentalmente por la manera en la que el adulto le suena al bebé, le habla, ¿no? Nosotros vamos a pensar en términos del decir. Si bien las palabras que un adulto, un cuidador de un bebé ponga para dirigirse al bebé, el modo en el que lo va a ser un modo muy particular. Sí, nosotros, y esto es un universal, esto pasa en todo el mundo, en todas las culturas. Sí, y también esto que vos decís del objeto voz, vamos a ponerle, sí. Cómo libidiniza a esos orificios, en este sentido, teníamos el auditivo, con los diferentes formas, digamos, que puede llegar a ver luego con la historia de cada uno, obviamente. Está bueno esto que planteás, que no todas las voces son iguales tampoco, por lo visto, porque después hay que discriminarlas, porque hay algunas que no van a tener asidero para nada.
Sí, también esto, bueno, vos justo acá comentaste algo que hace un ratito yo publiqué en Facebook un recuerdo que vino de algo que había publicado y un psicólogo me hace una pregunta sobre esto, ¿no? Del objeto voz y el objeto mirada. Si bien yo no soy psicoanalista, me analizo hace muchísimos años, soy paciente psicoanalítica, pero no soy psicoanalista, entonces, bueno, no me atrevería a hacer un planteo psicoanalítico, pero algunas cosas he leído como para contarles en este encuentro qué es lo que me ha pasado a mí y me pasa hoy cada vez que escucho esto del objeto voz y el objeto mirada, porque en realidad para poder equiparar de alguna manera a lo que llamamos mirada, tendríamos que hablar de objeto escucha, porque la voz en sí misma es una construcción que se hace en la escucha. Hay un músico, Pierre Schaeffer, fallecido ya, es el creador de la música electroacústica, con quien se formó mi maestra, la musicoterapeuta Elcira Belloc, y que ella tomó muchas de sus teorías sobre el objeto musical para pensar cuestiones de la musicoterapia, y él decía, escuchar es inseparable de hacerse escuchar. Esto en la musicoterapia es una plomada. Es algo que de ahí uno claramente ubica esta diferencia entre aplicarle música a alguien para que esté mejor o para que aprenda a decir alguna palabra porque la canta, en el acto de escuchar la musicalidad del otro. O sea, no es que no voy a escuchar sus palabras, las voy a escuchar, pero las voy a escuchar en términos de formas sonoras. Lo voy a escuchar en términos de el lugar que esa morfología ocupa en toda un discurso sonoro musical. Estoy haciendo que el niño se escuche a sí mismo y escuche al otro, y ahí ya se construyó la voz. Entonces, en realidad, el objeto que la construyó es la escucha. Sí, totalmente. Digo, ¿no? Y después en los finales de la vida, con el que hablamos mucho con colegas que se dedican a adultos mayores, a personas que tienen padecimientos vinculados al deterioro cognitivo y demás, no casualmente lo último que queda hasta el último momento es la musicalidad. Se puede haber perdido todo el conocimiento semántico, toda la comprensión semántica, pero la musicalidad es el lugar desde donde se puede seguir escuchando, y ese otro puede seguir estando humanizado por una escucha de su musicalidad. Uh-huh. Muy bien. Y en esto, digamos que, ¿qué condiciones son en las que ustedes trabajan? Si están incorporadas al sistema de salud público. Sí, nosotros, porque, bueno, la musicoterapia, como les comentaba hoy al principio, en principio hay que saber que es una carrera universitaria de grado académico desde el año 66. La carrera de musicoterapia no es nueva, es bastante vieja, y nunca fue una formación inferior al grado. Si en algún momento hubo alguna formación de tipo terciaria, siempre se hizo todo lo posible para que fuera absorbida por una instancia universitaria, justamente para que los profesionales musicoterapeutas tengan la formación de grado que les permita, trabajar en paralelo con otros profesionales de la salud. Y desde el año 66, como les decía, es una carrera académica, es una profesión de grado académico. Fueron surgiendo leyes de ejercicio profesional a nivel provincial en su historia, hasta el año 2015, en el que nosotros obtenemos la ley de ejercicio profesional a nivel nacional, claro, la 27.153, que es la que establece que en todo el territorio nacional, para ejercer la musicoterapia, hay que tener título de musicoterapeuta otorgado por universidades nacionales oficiales.
Esto ya, por supuesto, nos posicionó de una manera mucho más legal. Si bien siempre fuimos legales, porque el título académico siempre existió y nadie podía ejercer la musicoterapia sin tener el título, porque sería una usurpación de título, la ley de ejercicio profesional a nivel nacional nos posiciona con mayor potencia. Nosotros, esto a su vez nos permitió, por supuesto, acceder a la matrícula nacional, y nuestra matrícula nacional es de la categoría profesional, o sea, nosotros compartimos jerarquía profesional con los psicólogos a nivel nacional. Esto no nos deja por fuera de algunas otras luchas, ¿no? Nosotros estamos luchando fuertemente por la entrada en el PMO, porque cuando el programa médico obligatorio se crea, la musicoterapia no tenía ley nacional. La ley nacional se obtiene después. Entonces ahora nuestro reclamo, que venimos haciendo fuertemente desde la agrupación de ética profesional que yo integro, es la de que los sistemas de salud argentinos, o sea, el Estado Nacional nos reconozca integrando el programa médico obligatorio. Bárbaro. Ahí, vos sabés que me resulta un montón de preguntas. Me dejaste abierto así, digamos, con un montón de ventanitas. La idea es que puedas, digamos, acercarnos a algo de que a mí lo que se me ocurre es que esto, cuando vos hablás de musicoterapia, digamos, las particularidades, la atención que tienen, tu trabajo especializado con niños, con recién nacidos, ¿qué clínica es la que ustedes o vos estás abordando cuando hablas de la misma? Ampliame un poco más la pregunta. ¿Qué clínica, a qué te referís? ¿Qué clínica es la que qué efectos clínicos puede llegar a tener la musicoterapia? Digamos, cuando uno plantea la clínica, viste, que decir, bueno, yo qué estoy trabajando con ese niño, con esa familia, en el marco, digamos, con otros, obviamente. Mira, lo primero, a lo mejor entiendo, y por ahí es importante abrir un poquito esto. La musicoterapia es una profesión de la salud, eso está clarísimo. Uh-huh. Ahora, si uno tuviera que ir un poquito más allá, diríamos que somos profesionales de la salud mental, justamente porque los núcleos de nuestro abordaje tienen que ver con el trabajo tanto preventivo, tanto en promoción de salud como en la atención de problemáticas instaladas o de distintos tipos de padecimiento que tengan que ver con el relacionamiento, con la comunicación y con la subjetividad. O sea, históricamente la musicoterapia, por ejemplo, en los 80 es un momento en el que surge con mucha potencia por el abordaje del autismo y la psicosis infantil, uh-huh. Lo que después devino en, lo que el DSM-5 llama como trastorno del espectro autista y otras dificultades, que eso podéis para hablar en otro programa. Sí, para hablar bastante de ese tema, digamos, también de las clasificaciones, ¿no? Sí. Eso será para otro momento. Para otro momento, pero bueno, como preguntaste esto de la clínica musicoterapéutica es toda vez que se necesita promover salud en relación a los vínculos, a las relaciones, a la comunicación, a la posibilidad de subjetivarse, si es que hay dificultades allí, y cuando es necesario tratar cuestiones en personas que están padeciendo en términos de sus modos de relación y de sus posibilidades de comunicarse. Nosotros decimos, específicamente en la clínica de niños, que uno de los objetivos es hacer del decir un lenguaje, que con nuestra escucha nosotros podemos hacer del decir un lenguaje, y esto tiene que ver con que el otro se experimente a sí mismo como un ser expresivo y comunicativo. Más allá de mis ganas como adulto de que un niño se comunique, la potencia de mi clínica va a estar en proveer, a partir de sus posibilidades y de lo que él arroja a mi escucha, la posibilidad de que se experimente a sí mismo comunicativo, porque eso es lo que lo va a vincular al deseo. Si no, quedaríamos solamente del lado funcional de producir lo que yo estoy esperando que él produzca. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a pasar ahora a escuchar
un poquito más de música, otro tema musical, y luego ya tendremos el cierre del programa de hoy. Así que bueno, Alejandra, nos encontramos en el otro bloque. ¿Cómo no? Aquí espero. Continuamos en Letra Chica, en cuarentena, por FM 87.7, Radio en la Mira, con Alejandra Giacobone, musicoterapeuta. Alejandra, tomo algo que dijiste, que esto es una batalla cultural, ¿no? Ahora nosotros estamos viviendo otra que también tiene estos matices. Digo, no solo por qué consumir en el momento de informarse, o cómo desinformarnos también, sino qué situaciones son estas las que estamos viviendo hoy en día, y de qué manera vos como musicoterapeuta haces frente a la misma, digamos. A ver, de qué herramientas, digamos, uno ve que o que puede producir a partir de esto. Esto nos puede también dar actos creadores bastante buenos, digamos, para más adelante, o mientras tanto también hay tipos de producciones que son muy interesantes. Mira, o actos creativos, justamente, digamos. Esto es un tema que nos convoca actualmente. Si vos me preguntabas hace 3 meses si existían los procesos musicoterapéuticos a distancia, te hubiera dicho que no. Y hoy, en esta inusual e inesperada situación, creativamente, como improvisadores que somos, porque hay otra colega, Claudia Banfi, que siempre dice, no somos improvisados, somos improvisadores. Como improvisadores que somos, hemos dado lugar a la continuidad de los procesos, como muchas otras prácticas, no es la única, pero digo, particularmente nosotros estamos haciendo un trabajo muy profundo en este momento, en cómo sostener los procesos, la continuidad de los procesos, y esto también nos ha hecho retrabajar mucho las cuestiones de la voz y confirmar hipótesis sobre las que ya veníamos trabajando, ¿no? Mucho de lo que estuvimos hablando hoy son hipótesis que se confirman en este momento, donde más allá de esta escena sonora que estamos nosotros atravesando actualmente, absolutamente acusmática, yo te estoy escuchando a vos y la audiencia me está escuchando a mí, y cada uno está construyendo, cada uno y cada une está construyendo en su cabeza mi corporalidad. Y yo construyendo también la tuya, en mi armado imaginario, ¿no? Estamos por ahí más acostumbrados a imaginarnos la voz de lo que vemos que a imaginarnos el cuerpo de lo que oímos. Y en el hoy por hoy, yo pensaba, ¿no? Más allá de la videollamada que nos trajo de golpe a trabajar con la videollamada, cómo después nos fuimos poniendo a trabajar con lo sonoro, mucho más que con la videollamada, porque ese desfasaje que se produce entre la imagen y el hablar y el decir y el modo en el que la musicalidad se activa, nos hace revisar que si no fuera por la voz, ¿cómo podríamos evocar el cuerpo del otro que nos recuerda que somos humanos? Y no solo por la voz sonante, sino por la voz silenciada, y por las características y las cualidades de la voz. Así que nosotros en este momento estamos, como muchos otros, revisando y trabajando con esto, lo estamos atravesando. Más adelante seguramente será una conceptualización más profunda al respecto. Seguramente. Viste que está esto también de que muy... en vilo, por ahí, somos lo que escuchamos. Viste que está somos lo que comemos, somos esto, y digo, como un aspecto ahí, un tinte, ¿cómo? Como un aspecto, digamos, algo de esto. Somos muchas cosas, ¿no? La verdad que somos muchas cosas. Somos la voz y también somos lo que escuchamos y también somos lo que vemos y lo que imaginamos. A mí me gusta en esto, y sé que estamos terminando, algo que tiene que ver con el evocar, ¿no? Yo dije recién, bueno, ¿cómo evocar el cuerpo del otro? Bueno, evocar porque tiene que ver con la voz, o sea, la voz nos permite recordar que el otro tiene un cuerpo, evocarlo o por lo menos imaginarlo, porque nuestras voces, las que tenemos adentro, las que escuchamos, nos hacen ser, pero fundamentalmente, retomando esto de la musicalidad que venía diciendo antes, la voz
es el resultante de una fonación humanizada. Y desde ese lugar nosotros podemos ubicar que a nivel imaginario la voz inaugura el cuerpo y también hace audible la palabra. Si no fuera por la voz, mi palabra tendría que estar siendo escrita, y aunque la escriba, cuando la leo, o sea, cuando le doy escucha, también tiene una sonoridad para mí y para el que la está leyendo. O sea que la voz nos hace, somos lo que escuchamos. Muy bien. Bueno, Alejandra Giacobone, musicoterapeuta, militante, como vos lo dijiste, de tu especificidad, de tu clínica, digamos, que venís desarrollando con niños, digamos, el abordaje que vos tenés con la infancia temprana. Nos despedimos. Así que bueno, hasta un próximo encuentro, y creemos que más que una imagen, digamos, viste que está también este dicho, que una imagen más que 1000 palabras, vamos a decir una voz con 1000 palabras en este caso. Una voz vale más que 1000 imágenes. Claro, sí, también, bueno, también. Muchísimas gracias, fue un placer, disfruté mucho el intercambio, así que muchas gracias. Igualmente.